En otras ocasiones hemos dicho, hermanos, que el Sermón del Monte es el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús, y su corazón son las bienaventuranzas. Estas son una serie de afirmaciones desafiantes de las que José María Cabo de Villa, un jesuita, un eminente escritor sobre estos asuntos, llamaba las 8 formas de la felicidad. Pero su alegría no es como la del mundo, no radica en las cosas o en las circunstancias. La alegría de las bienaventuranzas radica en la participación de los propósitos de Dios para este mundo, aunque humanamente hablando dicha participación parece no proveer muchos motivos de satisfacción personal, porque demanda los costos del discipulado, la renuncia, la negación, el seguimiento, la imitación de Jesucristo y la vida crucificada. Seguramente de las bienaventuranzas, la cuarta, la de los que tienen hambre y sed de justicia, es la más desafiante, no solo porque es la que más exige, sino también la que más promete. Las bienaventuranzas están dirigidas a aquellos que anhelan la justicia en su corazón, porque si solo desearan descansar sobre los justos, entonces nadie sería digno de ella. ¿Qué significa hambre y sed de justicia? ¿En qué consiste la justicia de la que habla el texto? ¿Qué significa ser saciados? Buscando respuestas a estas preguntas, les invito a considerar el tema que hemos titulado Hambre y sed de justicia. Hace un momento, hermanos, decía que el Sermón del Monte es el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús. Aunque se le llama el Sermón del Monte, sería muy difícil pensar que fue un discurso de solo una vez, porque la propia redacción del texto nos permite ver que no es así. El capítulo 5, versículo 1 de Mateo dice: viendo la multitud, subió al monte y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Usa el verbo, en griego es imperfecto, que significa una acción continua en el pasado, como ocurre con el español en el copretérito. Si yo dijera, por ejemplo, cuando yo era niño fui a la Ciudad de México, o si dijera cuando era niño iba a la Ciudad de México, en el primer caso hablo de una acción que se completó una sola vez. En el segundo caso hablo de una acción que se repitió en varias ocasiones, y el Señor usa esa expresión para hablar de que abriendo su boca les enseñaba, es decir, formaba parte de las enseñanzas que el Señor Jesús daba a sus discípulos. Y en su momento Mateo, un contador, que tendió a resumir y a clasificar los contenidos de las enseñanzas del Señor Jesús, compiló todos estos asuntos en el llamado Sermón del Monte. En este pasaje en particular encontramos una serie de afirmaciones desafiantes, incluso paradójicas, porque por ejemplo habla de que es feliz el hombre que llora con un llanto de duelo, lo cual obviamente nos lleva a preguntarnos de qué está hablando concretamente el Señor Jesús, y esto nos permite entender que hay un sentido básico en las enseñanzas del Señor Jesús y hay un sentido más profundo a través del cual nos lleva al tipo de vida que le glorifica. Hay cuando menos 2 enseñanzas que encontramos en este pasaje. Primero, el texto nos habla de la identidad de los que tienen hambre y sed de justicia. Comentando esta bienaventuranza, Dietrich Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado, decía: Jesús habla a los discípulos, habla a los que se encuentran bajo el poder de su llamado. Este llamado los ha hecho pobres, perseguidos, hambrientos. La proclama bienaventurados, los programa bienaventurados no por su escasez o su renuncia, porque ni la una ni la otra constituyen fundamento para cualquier clase de bienaventuranza. El único fundamento válido es el llamado y la promesa. En otras palabras, Bonhoeffer decía que solo puede ser bienaventurado aquel que ha sido llamado, y solo puede ser bienaventurado aquel que ha recibido la promesa. Hay situaciones, hermanos, que nos desconciertan cuando leemos los evangelios. Cuando vemos, por ejemplo, hablando del llamado, del momento en el que el Señor Jesús le pide a Mateo el publicano que lo siga,
llega a ser tremendamente desconcertante, que dice la palabra de Dios: pasando por allí, vio a un hombre sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme, y dejándolo todo, le siguió. Los comentaristas bíblicos se contradicen y se esfuerzan por tratar de encontrar una explicación al llamado y a la acción, a la respuesta inmediata de Mateo. Hay quienes dicen: seguramente lo había visto sanar a los enfermos, seguramente lo había escuchado predicar, seguramente lo había hecho hacer prodigios, pero dice Bonhoeffer, el texto se niega a explicar la razón del llamado y la obediencia, porque la única explicación es que Jesucristo es el que está llamando. Piensen usted, piensen en su vida personal, cómo llegó a Jesucristo. Y hay un momento en el que nos damos cuenta, si hay una razón por la que estamos en este camino, es porque Él nos halló el encuentro, porque Él nos llamó, y nos llama a la mejor de las vidas posibles, porque es una vida con Él, una vida en la que va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, pero con la certidumbre de que Él está con nosotros. Recuerdo a R.C. Sproul, que decía en alguna ocasión que el cristiano puede tener tribulación en la cabeza y paz en el corazón. Es decir, puede luchar con muchas cosas en su cabeza, pero en el fondo de su corazón sabe quién está en el control y sabe que va a llevar las cosas al fin que le glorifican. Así es que Bonhoeffer decía que el único fundamento válido para la bienaventuranza es el llamado y la promesa. Es decir, que el Señor nos llama y que el Señor nos da la promesa. Pero empezando por el principio, el primer desafío que entraña esta bienaventuranza es entender el significado de justicia, uno de los términos centrales en la Biblia, que como peculiaridad tiene una enorme gama de significados. Hermanos, hemos dicho en otras ocasiones que las palabras en el vocabulario secular no necesariamente tienen el mismo significado que las palabras en la Biblia. Cuando un hombre está en una crisis económica y dice: espero que todo se arregle, finalmente es un deseo de que las cosas salgan bien, pero sin la certidumbre de que va a ser así. La esperanza cristiana también vive en el mundo del futuro. También espera la manifestación futura del poder de Dios, de su mano, de su gracia, pero la gran diferencia es que está fundada en la promesa de Dios, en su palabra. Y si Dios promete, es tan cierto como si ya hubiera ocurrido. Así es que cuando vemos este término en donde se nos habla de justicia, debemos recordar que de forma muy general por justicia se entiende conformidad a la norma, fidelidad a la comunidad, conformidad con el orden y la rectitud, etc. Pero ninguna de estas palabras alcanza a contener por sí sola la totalidad de los significados del concepto bíblico. Justicia es más que un concepto, es más bien un concepto relacional. El término hebreo tzedaká, que significa justicia, que el Nuevo Testamento utiliza con bastante frecuencia, es incluso un nombre divino. Usted recordará al profeta que decía: y se llamará su nombre Adonai Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. La justicia no expresa esencialmente la concordancia con de las acciones humanas con determinadas normas abstractas, sino la adecuación del comportamiento dentro de una relación bilateral. Justicia es fundamentalmente un concepto que desde la relación con Dios actúa en el terreno jurídico, social, moral, religioso, es decir, abarca la totalidad de la vida. Sabemos, hermanos, desde hace mucho tiempo que los sistemas de justicia no administran la justicia, administran la legalidad. Es decir, la justicia es lo que se debería, la legalidad es lo que se puede, lo que se permite. Incluso, hermanos, una sentencia de pena de muerte contra un asesino no devuelve la vida a la víctima, ni trae paz al corazón de las personas. Está administrando la legalidad. Entre paréntesis, hermanos, yo creo firmemente que la palabra de Dios no avala la pena de muerte en nuestro tiempo. En la antigüedad bíblica se podía
lapidar a una persona por idolatría, por homosexualidad, incluso por rebeldía. La Biblia dice que si un padre tenía un hijo rebelde y contumaz, podía llevarlo delante de los jueces y podían apedrearlo. Pero es curioso que cuando se fundó el Estado de Israel, heredero directo de la tradición rabínica, y formó su constitución, fue una nación que nació sin pena de muerte. Nunca la incluyeron. Después hicieron una enmienda aceptando la posibilidad de la pena de muerte en caso de crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes concretamente contra el pueblo judío, que fue el caso del SS coronel Adolf Eichmann, quien fue colgado y después cremado en Israel allá en los años 60. Decía la persona a la que le mandaron tirar las cenizas de Eichmann al Mediterráneo, decía, es muy poco lo que queda de un ser humano. Y decía, cuando recordé las montañas de ceniza que había en los campos de exterminio, entendí cuántos seres humanos había allí. Dice, de una persona queda muy poco, muy poco. Y dice, cuando recordé esas montañas en mi infancia, estando como preso en un campo de concentración, pude tener una idea de más o menos cuántas personas habían sido calcinadas allí. Bueno, el concepto estrictamente bíblico, justicia, es fundamentalmente un concepto que desde la relación con Dios actúa obviamente en el orden jurídico, moral, religioso, abarca la totalidad de la vida. Pero regresando a nuestro asunto, si la necesidad de justicia puede producir hambre y sed, ¿qué clase de justicia o de qué clase de justicia habla la bienaventuranza? Históricamente hablando, los intérpretes del Evangelio se dividen en dos. Unos dicen que justicia habla literalmente del anhelo de justicia social, jurídica, en las relaciones humanas, de la libertad, la igualdad, la democracia, etc. Pero para otros se refiere esencialmente a la justicia que es según Dios, de la que habla Romanos capítulo 10, versículo 3, es decir, la justicia religiosa, la justicia de Cristo que justifica al pecador. En los hechos no hay necesariamente un dilema entre estas opciones, porque cuando alguien vive en la justicia que según Cristo va a reflejarse en sus relaciones, tratando de que este mundo sea un mejor lugar. Sin embargo, Mateo habla de justicia en el sentido más bien religioso. De hecho, justicia es un término característico de este evangelio. En el capítulo 3, versículo 15, capítulo 5, versículo 6, 10, versículo 20, 6, versículo 1, 33, versículo 21, 32, etc. Y define aquí la fiel sumisión a la voluntad de Dios. Jesucristo afirma que su mensaje iba dirigido a los pecadores, no a quienes se creían justos. Y la razón del rechazo de tantos a las palabras del Señor Jesús fue justamente que creían andar en el camino de la justicia. Recuerdo, hermanos, las palabras de un diácono bautista que en alguna ocasión le tocó orar y dice: gracias te damos, Señor, porque de las bendiciones que nos das, no todas nos las merecemos. O sea, para él se merecía algunas, no todas, pero algunas sí. La verdad, hermanos, es que si vamos a la palabra de Dios, lo único que merecemos es juicio por nuestro pecado. Pero en su infinita misericordia, Dios muestra su amor para con nosotros, dice San Pablo, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Constituyeron sus sistemas religiosos para satisfacer sus propios estándares de justicia y no contemplaron la posibilidad de una justicia que fuera un Dios accesible solo por la fe, aunque el mensaje estaba claro en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, la Biblia dice claramente: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí estaba la verdad bíblica de que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ganarse la salvación. No le puede decir a Dios: te doy mi vida, porque la vida la recibimos de Dios. Te doy mis dones, mi tiempo, mis capacidades, mis recursos, porque lo que somos y lo que tenemos
viene de la mano de Dios. Lo único que podemos hacer es decirle: Señor, yo creo que lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarme de todo pecado y para hacerme hijo tuyo. Estos hombres construían sistemas a través de los cuales pretendían ganarse la salvación. Creían, hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, en la teología de la Bamba. La Bamba dice que para llegar al cielo se necesita, a ver, hermano de Veracruz, una escalera grande y otra chiquita. La escalera grande es lo que Cristo hizo. La escalera chiquita es lo que Cristo no hizo, y usted y yo lo vamos a hacer. Imagínense nada más que blasfemia. O sea, vamos a completar lo que dejó incompleto. Vamos a hacer lo que Él no hizo. Cuando en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Es decir, todo lo que se tenía que hacer para que usted y yo disfrutásemos de la bendición de la salvación, lo consumó en la cruz del Calvario, mostrándose donde nadie esperaba verlo. Se le esperaba en el trono de la casa de Israel. Se le esperaba al frente de las fuerzas de Israel. Se le esperaba en un reino que fuera de mar a mar. Y se reveló en la bajeza, en la brutalidad, en la crueldad de la cruz. Y decía un pensador cristiano del siglo pasado: y fue allí donde el Dios verdadero mostró su verdadera naturaleza, que es su decisión de amarnos como ningún Dios falso nos pudo amar. Los dioses falsos no nos aman, nos consumen. Si alguien busca el placer como la meta de su vida, lo va a consumir. Si alguien busca la riqueza, decía Francisco de Sales, el padre de los salesianos, a cuyos discípulos les haría bien escuchar las enseñanzas de su maestro, decía que la codicia es una fiebre tan prodigiosa que se siente menos cuando arde más. Es decir, el codicioso nunca reconoce serlo y siempre encontrará buenas razones para justificar su codicia. Decía Juan Crisóstomo que la ambición dice, son cadenas de oro que hacen que el ambicioso se crea dueño de las riquezas y no se da cuenta que él es la posesión. La riqueza lo poseen y lo controlan. Bueno, cuando hablamos de estas cosas, ¿quiénes son entonces los que tienen hambre y sed de justicia? Todos aquellos que anhelan compasión, aquellos que quieren la justicia como un asunto de vida o muerte. Al respecto, alguien dijo: aquí Jesús convierte un elementales instintos humanos en un oficio espiritual. En todas las personas hay hambre de alimentos, de amor, de Dios, pero aquí hablamos de hambre y sed, apasionados por la bondad, por la santidad, tanto de manera individual como en la sociedad. Hay una segunda y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que encontramos aquí la promesa a los que tienen hambre y sed de justicia. En el idioma en que se escribió el Evangelio de Mateo, esta bienaventuranza está redactada de tal forma que da a entender que el hambre y la sed no son por algo de justicia, por alguna forma de justicia, sino por toda la justicia. Un hambriento puede saciarse con algo de pan. Recuerdo, hermanos, el tiempo en que Bonhoeffer estuvo preso en un campo de concentración, y decía, es increíble que una persona puede sentirse satisfecha comiendo un pedazo de pan duro. Sabemos que hay razones fisiológicas, el estómago se reduce, y entonces la persona puede sentirse plenamente saciada con un pedazo de pan duro. Es muy poco lo que necesitamos. Un hombre puede saciarse con algo de pan.
No se necesitan muchos litros de agua para que un sediento quede satisfecho. Contaba mi hermano David una historia en la que había personas protestando en la isla de Cuba diciendo, Fidel, tenemos hambre. Y les dice el comandante, no, ustedes no tienen hambre, lo que tienen es sed. No, tenemos hambre, a ver, denle de beber agua. Le dan 1 litro. ¿Qué pasó? Tenemos hambre, denle otro litro. Le dan 3 litros al fulano. Y le dicen, ¿quieres pan? No, ya no, ya ves, lo que tenías era sed, no hambre. Hermanos, cuando hablamos de que un sediento puede satisfacerse con muy poca agua, pero quien tiene hambre y sed de justicia solo puede saciarlo toda la justicia. Pero si la demanda de las bienaventuranzas es desafiante, la promesa es aún más alentadora. Los hambrientos y sedientos serán totalmente saciados. El verbo saciar aquí significa atiborrar, cebar, engordar. Es empleado para describir la engorda del ganado, porque el término se deriva de la palabra para forraje, como ocurre en Mateo capítulo 6, versículo 39. Pero como resulta claro, una promesa semejante solo podrá tener cumplimiento perfecto en el futuro, pues la Biblia promete cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esto significa que esta promesa no es una ilusión de la justicia, de la justificación paulina, ni la sola justicia social, sino el veredicto soberano de Dios que libra a los oprimidos, como dice el Salmo 85:11. Consistentemente, la idea de que Dios juzgará al mundo con justicia se repite frecuentemente en toda la Biblia. Aunque la justicia perfecta es una promesa futura, de ninguna manera es un asunto relegado al porvenir, pues para Pablo, el pueblo de Dios se le demanda buscar todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo de buen nombre, dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y uno de los más claros ejemplos de este compromiso cristiano con la justicia lo constituye, por ejemplo, el triunfo de las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, dirigidos por el pastor bautista Martin Luther King en la segunda mitad del siglo pasado. Bajo un régimen inhumano en estados de la Unión Americana, en donde se legalizó la segregación racial y se cerraban los ojos a monstruosos crímenes de odio racial, Luther King, basado en los postulados del Sermón del Monte, llegó a decir en uno de sus discursos: no obedecemos a ninguna ley, ni nos sometemos a ninguna medida que lesione la justicia. Actuamos pacífica, sincera y públicamente porque deseamos convencer. Elegimos la no violencia porque aspiramos a una sociedad en paz. Claro, la ley puede coaccionar la conducta de las personas, pero no cambiar su corazón. Decía la hermana Ann Lofgren, una hermana que tocaba en la Filarmónica de Querétaro hace 20 años y tocaba aquí en la iglesia los domingos. Ahora vive en Estocolmo, ella ya está retirada. Decía que cuando ella iba a su país, vivió toda su vida en Europa, aunque es norteamericana. Dice, llegaba a mi país, redescubría la tensión racial. Dice, si vas a entrar a un elevador, dice, y hay gente de diferentes grupos étnicos, afroamericanos, anglosajones, hispanos, asiáticos, dice, la amabilidad es extrema. Pase usted. No. Pase usted. Dice, cuando son del mismo grupo étnico, te codeas y te empujas. Dice, pero cuando son de otro grupo étnico, te pueden demandar por $1 millón. Entonces, no, pase usted. Dice, y hay una amabilidad debajo de cuya superficie, dice, hay una tensión racial. Dice, las leyes sí coaccionan la conducta de las personas, pero no pueden cambiar el corazón humano. Recuerdo, hermanos, perdón que me extienda en esto, en el seminario conocí al doctor Pedro Larson.
De hecho, yo ingresé al seminario por la decisión de él. Él era el director interino en ese tiempo, y sin hacer solicitud, sin mayor trámite, llegué al seminario con otro amigo, Toño Ortiz, y nos dijeron, bueno, llenen sus papeles y vamos a ver su caso. Y a los 2 días nos dijeron, están admitidos. Hermano Larsson es un hombre extraordinario, todavía vive. Él es de origen noruego, él es de los bautistas noruegos en Estados Unidos. Y su hija, obviamente ellos son vikingos, son rubios, altos, de ojos azules, y su hija se casó con un hombre afroamericano, un negrito. Y entonces resulta que todo el mundo tenía curiosidad de, pues, cómo iba eso, ¿no? Y tengo un amigo muy querido que tenía confianza con el doctor Larsson, y así muy sutilmente empezó a preguntarle por el asunto. ¿Y cómo está su hija? Y el hermano Larsson entendió de qué se trataba. Y le dice, mi hija se casó con un príncipe en cada aspecto de su vida. Es un hombre de Dios, un hombre pasado por la plomada. Yo le doy gracias a Dios por traer un hombre como él a la vida de mi hija. Si yo admiraba a mi maestro después de eso, dije, no, mis respetos. Es un hombre para el cual el color de la piel, el origen étnico no es asunto. Así es que, hermanos, el reverendo King decía, actuamos pacífica y públicamente porque aspiramos a una sociedad en paz. Con su compromiso con la justicia, el doctor King demostró que desde la justicia que es según Dios, es decir, la genuina experiencia cristiana, hombres redimidos pueden y deben esforzarse en la construcción de un mundo más justo y más humano para todos. Como conclusión, ciertamente esta es una de las bienaventuranzas más desafiantes, no solo por el reto de distinguir el matiz del término justicia, sino por su demanda en sí, la de tener hambre y sed, apasionados por la justicia, pero a la vez es la más alentadora porque ofrece una saciedad hasta el hartazgo. La verdad es que el creyente espera cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, dice el apóstol San Pedro, pero esto no lo exime de dejar de trabajar en este mundo para que sea un lugar más humano y más justo. El concepto bíblico de shalom no significa ausencia de guerra. Shalom significa el disfrute de todos los elementos que hacen que la vida humana sea viable, de todos los satisfactores necesarios. Vaya, hermanos, el punto de vista judío de la palabra bendición es estrictamente material. Para ellos, la única manera de entender una bendición es materialmente. Nosotros sabemos que no es así, porque San Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. También hay bendiciones espirituales, pero ellos están conscientes de que paz significa vivir con lo necesario para vivir, tener los satisfactores necesarios para una vida digna, para la prosperidad material, espiritual del individuo y de la comunidad. Si bienaventurado significa dichoso o feliz, ¿en qué sentido trae felicidad al hombre de fe semejante anhelo de justicia? Lo hace dichoso porque lo pone en armonía con la voluntad de Dios, quien no solo es justo y ama la justicia, sino que es la medida de toda rectitud. Lo hace dichoso al materializar en su servicio o influencia los propósitos de Dios para la sociedad humana, y finalmente lo hace dichoso al esperar confiadamente en la concreción de los eternos designios de Dios para su creación. Esta semana, este viernes, terminaron las escuelas bíblicas en Peñuelas. Ha sido un esfuerzo de años en ese lugar, y algo que a mí me sorprende tremendamente es que hay una persona que tiene una tienda allí cerca del parque, y cuando es necesario comprar platos, comprar vasos, comprar bolsas para la basura, la señora dice: no, llévenselas.
Dice, yo sé que son para los niños. Así, así. Es una mujer que no es evangélica, pero está consciente de la bendición que es para esas criaturas conocer el evangelio. Hace un tiempo alguien le habló a la policía diciéndole que estaba haciéndose una actividad ilegal en el parque y que había un grupo ahí que no había pedido permiso. Y llega la patrulla y las que se pusieron al brinco fueron las mamás. No, ¿por qué quieren que se vaya? Ellos están haciendo lo que ustedes no están haciendo por nuestros hijos. Los que deben irse son ustedes. Y ya, los patrulleros se fueron sin ningún problema, porque las mismas mamás, o sea, echaron un montón y salieron, encargaron a los policías, y ya los policías vieron, pues están enseñándoles cosas buenas, ¿cuál es el problema? O sea, ojalá más gente haga algo así. Y finalmente se fueron. Y hermanos, yo veo una bendición de la influencia blanda, del testimonio de compartir el evangelio así. Y hay personas cuyo corazón es dócil. Por primera vez las hermanas, mi hermana Tere, mi hermana Norma, mi hermana Marta Piña, la hermana Adriana, tuvieron una clase con las mamás de los niños. Y las señoras estaban felices estudiando la Biblia, haciendo sus manualidades. Y aquí, hermanos, estamos participando en esto, en luchar para que este mundo sea un lugar mejor. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos recuerda que la obra es tuya y que a final de cuentas, Señor, se trata de mostrar a Cristo a través de la vida y a través de los hechos. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.